¿Por qué el trabajo, algo tan cotidiano, puede transformar nuestra vida y nuestro país? En un mundo donde muchos buscan solo el éxito personal, donde la confusión sobre quiénes somos nos aleja de los demás, el trabajo puede ser un camino hacia Dios y hacia los otros. Hoy viajaremos al siglo II para conocer a San Melitón de Sardes, un obispo que en medio de persecuciones mostró que la ética en el trabajo, inspirado por la fe, nos une como hermanos. Su vida nos invita a descubrir la igualdad cristiana como base de una patria fuerte y espiritual. Bienvenidos al sentido de la fe. El sentido de la fe. En el siglo II, el Imperio Romano era un mosaico de culturas, creencias y tensiones. La fe cristiana apenas en sus primeras generaciones crecía en comunidades pequeñas pero vibrantes como Sardes, en Asia Menor. Esta ciudad, famosa por su riqueza y comercio, era también un crisol religioso. Cultos paganos, sinagogas judías y cristianos convivían bajo la mirada vigilante del emperador. Los cristianos se enfrentaban a persecuciones intermitentes, no siempre sistemáticas, pero sí muy crueles, que ponían a prueba su fe. Ser cristiano podía significar perder el empleo, la familia o la vida misma. En este contexto, el trabajo no solo era un medio de subsistencia, era un acto de testimonio. Los cristianos, inspirados por las cartas de San Pablo, veían el trabajo como una vocación divina. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor. Colosenses 3:23. Sin embargo, la sociedad romana despreciaba ciertas labores manuales, reservadas para esclavos, mientras exaltaba el ocio de las élites, algo muy parecido a lo que tenemos hoy. Los cristianos desafiaban esa mentalidad. Para ellos, todo trabajo honesto era un reflejo de la dignidad humana creada a imagen de Dios. La igualdad cristiana comenzaba a transformar las comunidades. En un mundo donde la jerarquía social era rígida, los cristianos se llamaban hermanos, compartiendo bienes y oraciones. Esta fraternidad incomodaba a las autoridades que veían en la fe una amenaza a la orden establecida. No podían tener esclavos. Además, las herejías como el gnosticismo empezaban a surgir, negando la bondad del mundo material y el trabajo físico. Frente a esto, obispos como Melitón de Sardes defendían la fe ortodoxa, uniendo la vida espiritual con la vida diaria. Sardes en particular era un centro de tensiones. Los cristianos debían convivir con los judíos, que tras la destrucción del templo redefinían su identidad, y con paganos que los acusaban de ateísmo por rechazar los dioses romanos. En este ambiente, el trabajo ético, vivido con rectitud y claridad, se convertía en un signo visible de la fe. Melitón, como obispo, no solo predicaba, organizaba la vida de su comunidad, fortaleciendo a los fieles para que su trabajo cotidiano fuera testimonio de Cristo, el Cordero Inmolado, que iguala a todos en su amor. Este panorama histórico nos muestra un desafío vigente. En un México donde el trabajo a veces se reduce a sobrevivir o competir sin escrúpulos, la fe nos llama a redescubrir su sentido trascendente, a construir una patria donde todos, desde el más humilde, sean reconocidos como hijos de Dios. San Melitón de Sardes fue un obispo teólogo y mártir del siglo II, conocido por su profunda espiritualidad y su defensa de la fe frente a las persecuciones y herejías. Vivió en Sardes, una ciudad próspera pero espiritualmente dividida, donde lideró la comunidad cristiana con sabiduría y valentía. Su obra más célebre, La Homilía sobre la Pascua, revela su genio teológico conectando el Antiguo y el Nuevo Testamento, para mostrar a Cristo como centro de la historia. Como pastor, Melitón no solo predicaba, vivía su fe con una entrega que inspiraba a los fieles a trabajar con rectitud y a mantenerse firmes bajo presión. Melitón vivió en una época de incertidumbre. Aunque no hay registros precisos de su nacimiento, se estima que nació alrededor del año 100-110, en las persecuciones locales contra los cristianos. Sardes, situada en la rica provincia de Lidia, era un centro comercial y cultural, pero también un lugar donde los cristianos eran minoría. Vistos con recelo por su rechazo a los cultos paganos, Melitón, como obispo, enfrentó el desafío de guiar a una comunidad acosada por la hostilidad externa y las divisiones internas.
Su vida no estuvo exenta de pruebas. Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, libro 4:26, lo describe como un hombre de gran erudición, respetado incluso por los no cristianos. Melitón escribió varias obras, aunque solo fragmentos y la homilía sobre la Pascua han sobrevivido. Según la tradición, murió mártir alrededor del año 180, probablemente durante una ola de persecuciones. Su martirio no fue un evento aislado, sino el culmen de una vida dedicada a Cristo, vivida con coherencia entre su fe y sus obras. Melitón entendió el trabajo no solo como una necesidad, sino como un reflejo de la vocación humana a colaborar con el plan de Dios. En su homilía sobre la Pascua, exalta a Cristo como el Cordero inmolado, que redime a todos por igual, desde el esclavo hasta el libre. Esta visión teológica tenía implicaciones prácticas. En una sociedad que dividía a las personas por su estatus, Melitón enseñaba que el trabajo ofrecido a Dios iguala a los hombres ante él. Como obispo organizaba la vida comunitaria para que los fieles vivieran esta igualdad. Los cristianos de Sardes compartían sus bienes, ayudaban a los pobres y trabajaban con honestidad, mostrando que la fe transforma incluso las tareas más humildes. Melitón predicaba el trabajo ético, hecho con rectitud, caridad y disciplina, era una forma de oración, un medio para santificarse y construir comunidad. En un contexto donde el lujo y la corrupción dominaban, esta enseñanza era revolucionaria. Además, Melitón fomentó una ética laboral basada en las virtudes cristianas, fortaleza para perseverar en la persecución, templanza para resistir las tentaciones del materialismo y caridad para servir a los demás. Su liderazgo no era teórico, él mismo vivía con austeridad, dedicando su tiempo a la oración, predicación y el cuidado de su grey. Esto inspiraba a los fieles a ver su trabajo diario, ya fuera en el campo, comercio o el hogar, como un acto de amor a Dios y al prójimo. El sentido de la fe, esa capacidad sobrenatural para discernir la verdad del Evangelio, fue el motor de la vida de Melitón. Guiado por el Espíritu Santo, él no buscaba la gloria personal, sino la edificación de su comunidad. Este discernimiento se manifestaba en 3 niveles éticos que estructuran su legado. Melitón vivía en un mundo donde la supervivencia dependía de mantener el orden frente al caos. Como obispo, establecía límites claros para su comunidad. La oración diaria, la participación en la Eucaristía y el rechazo a los cultos paganos eran fundamentos no negociables. En su homilía sobre la Pascua escribe: Él es el que nos libró de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz. Esta libertad no era anarquía, sino un orden basado en la verdad de Cristo, que permitía a los fieles trabajar con dignidad, incluso bajo presión. Melitón cultivó virtudes que sanaban los vínculos humanos. Su humildad como pastor, su fortaleza ante las amenazas y su caridad hacia los necesitados eran un modelo para los fieles. En una sociedad dividida por clases, él promovía la igualdad cristiana recordando que en Cristo no hay esclavo ni libre. Gálatas 3:28. Su predicación animaba a los cristianos a trabajar no por ambición sino por amor, fortaleciendo una comunidad como una familia espiritual. Este enfoque contrarrestaba el individualismo de su tiempo, que priorizaba el placer o el poder sobre el bien común. Melitón orientaba el trabajo hacia un fin eterno, la comunión con Dios. En su homilía describe la Pascua como el misterio que une tierra y cielo, donde Cristo es todo, juez y rey, el que sufre y el que sana. Esta visión teológica inspiraba a los fieles a ofrecer sus labores diarias como un sacrificio espiritual, sabiendo que su trabajo contribuía al reino de Dios. Melitón no veía el trabajo como un fin en sí mismo, sino como un medio para crecer en santidad y preparar el corazón para la vida eterna. El Espíritu Santo guiaba a Melitón sin que él fuera plenamente consciente de esta trascendencia de sus acciones. Su homilía sobre la Pascua no solo fortaleció a los cristianos de Sardes, sino que influyó en la liturgia y la teología de generaciones futuras. Al conectar la Pascua judía con el sacrificio de Cristo, Melitón ofrecía una narrativa de esperanza que unía a los fieles en una identidad común, más allá de las diferencias sociales. En este sentido, la fe lo llevó a vivir con coherencia, transformando su trabajo pastoral en un testimonio vivo de la igualdad cristiana. Melitón no estaba solo en su misión. Un contemporáneo suyo, San Policarpo de Esmirna, obispo y mártir también, complementa su legado. Policarpo, como Melitón, enfrentaron persecuciones y defendió la fe ortodoxa contra las herejías. Mientras Melitón se enfocaba en la teología de la Pascua,
Policarpo enfatizaba la vida virtuosa como preparación para el martirio. Según la carta del martirio de Policarpo, él exhortaba a los cristianos a vivir en verdad, mediante la oración, el trabajo honesto, reflejando la misma ética que Melitón predicaba. Ambos obispos compartían una visión. El trabajo y la fe no podían separarse. Policarpo, al morir quemado en la hoguera, mostró que la fortaleza en el sufrimiento era el culmen de una vida de trabajo ético. Melitón, con su predicación, enseñaba que ese trabajo comenzaba en lo cotidiano. Juntos fortalecieron a las comunidades de Asia Menor, mostrando que la igualdad cristiana, vivida en la Eucaristía y el servicio mutuo, eran un antídoto contra la opresión romana y las divisiones internas. Hoy su ejemplo nos reta a trabajar con rectitud, sabiendo que cada esfuerzo ofrecido a Dios construye una patria más justa. El legado de Melitón trasciende su tiempo. Su homilía sobre la Pascua influyó en la liturgia cristiana, ayudando a los fieles a comprender el misterio de Cristo como el fundamento de su vida espiritual. Su énfasis en la igualdad cristiana desafió las jerarquías de su época y sigue siendo relevante en un México donde las desigualdades persisten. Melitón nos enseña que el trabajo, cuando se vive con fe, no solo sostiene la vida, sino que edifica la comunidad y glorifica a Dios. Su martirio selló su testimonio, recordándonos que la verdadera libertad nace de entregar la vida por la verdad. La homilía sobre la Pascua es un texto poético y teológico, escrito en un estilo elevado que combina la retórica griega con la espiritualidad cristiana. Melitón usa imágenes vívidas, como el Cordero, la sangre, la redención, para mostrar cómo Cristo cumple las promesas del Antiguo Testamento. Su mensaje central es que la Pascua no es solo un evento, sino una realidad viva que transforma a los creyentes, igualándolos en gracia. El texto, breve, pero denso, invita a la contemplación y a la acción, uniendo la fe con la vida diaria. La existencia de San Melitón de Sardes está bien documentada por fuentes históricas cristianas y no cristianas, confirmando su rol como obispo y teólogo. Eusebio de Cesarea, en su Historia Eclesiástica, cita a Melitón como autor de múltiples obras y líder respetado en Sardes. La homilía sobre la Pascua, redescubierta en el siglo XX, es una prueba material de su genio teológico. Con manuscritos que datan de los siglos III y IV, Papyrus Bordben, Tertuliano en De Anima menciona su influencia en Asia Menor, reforzando su historicidad. Fuera del ámbito cristiano, el historiador judío Flavio Josefo no menciona a Melitón directamente, pero describe el contexto de Sardes como un centro religioso diverso, compatible con la actividad cristiana. En Antigüedades Judías 14:10. El biblista Antonio Piñero, aunque agnóstico, reconoce en Los cristianismos derrotados que figuras como Melitón eran clave en la consolidación de la fe ortodoxa frente a herejías, situándolo en un marco histórico creíble. La visión católica de Melitón, centrada en la igualdad cristiana y los sacramentos, ofrece un camino más completo que las posturas protestantes posteriores. Mientras algunos protestantes enfatizan la fe individual, la tradición católica, como enseña el catecismo, ve los sacramentos como canales de gracia que unen a la comunidad en Cristo. Melitón, al celebrar la Pascua como un misterio colectivo, anticipa esta doctrina mostrando que la fe no solo es personal sino eclesial. Cristo prometió estar con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo, y la tradición católica, preservada desde obispos como Melitón, garantiza esa presencia viva. Frente a visiones reduccionistas que niegan la historicidad de los santos, las fuentes confirman que Melitón no es un mito sino un testigo real de la fe. Su vida nos invita a confiar en la Iglesia como madre y maestra que nos guía hacia la verdad plena. Queridos jóvenes, ¿alguna vez han sentido que el mundo les promete todo pero les deja vacíos? Hoy muchos buscan definirse a sí mismos como seres únicos y especiales, pero terminan confundidos sobre quiénes son. Hay una presión constante por obtener atención, por encajar en moldes que cambian cada día. Algunos dicen que puedes ser lo que quieras, pero ¿por qué entonces nadie parece saber qué es? Otros buscan causas para llenar su vida, pero esas causas a menudo terminan en discursos sin fondo, en peleas sin sentido, en una ansiedad que no explica por qué hay más tristeza que nunca. San Melitón de Sardes nos ofrece una respuesta distinta. En el siglo II, él enfrentó un mundo que, como el nuestro, estaba lleno de promesas falsas. Los romanos ofrecían riqueza y poder, pero solo para unos pocos. Los cultos paganos prometían felicidad, pero dejaban el alma inquieta.
Melitón, guiado por su fe cristiana, demostró que el trabajo, vivido con rectitud y ofrecido a Dios, no solo da sentido, sino que nos une como hermanos. Él creía en una igualdad que no destruye las diferencias, sino que las eleva. Todos somos hijos de Dios llamados a colaborar en su plan desde esas diferencias. Hoy muchos mensajes imitan esta idea cristiana de comunidad, pero sin Dios. Prometen sanar el mundo, pero terminan enfrentando unos a otros. Buscan liberar, pero atan a las personas a etiquetas, a victimismos, a una autoafirmación sin raíces, sin sentido. ¿Por qué estas promesas que suenan tan bonitas generan más división, más miedo, más necesidad de atención? Porque olvidan la verdad más profunda. No somos islas, ni dioses, ni máquinas. Somos criaturas amadas creadas con un propósito eterno. Melitón nos invita a redescubrir esta verdad. Su vida nos reta a ver el trabajo no como una carga, sino como un don para crecer, servir y construir una patria mejor. Frente a un mundo que exalta el individual, él nos recuerda que la verdadera grandeza está en la humildad, en el esfuerzo diario, en el amor que ponemos en lo que hacemos. Jóvenes, no dejen que les roben su identidad. No se conformen con ser lo que quieran. Busquen ser lo que Dios soñó para ustedes. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo hacemos esto realidad? San Melitón nos da un camino claro: vivir la fe con disciplina y valentía. Aquí van algunas acciones concretas para crecer espiritualmente y transformar el trabajo en un acto de amor. Primero, oración diaria. Dediquen 10 minutos al día a hablar con Dios. No necesitan palabras perfectas, solo abrir su corazón. Melitón oraba en medio de la persecución y eso lo sostenía. La oración ordena tu vida interior y te da claridad frente a un mundo que quiere confundirte. Busquen una capilla de adoración perpetua. Participen en la Eucaristía cada semana. Acérquense a la confesión regularmente. Estos son canales de gracia que fortalecen nuestra alma. Melitón celebraba la Pascua como el corazón de la fe. Hoy, la misa es nuestra Pascua, donde Cristo nos une como hermanos y nos une a Él. Practiquen la fortaleza para resistir las tentaciones del egoísmo, la templanza para no caer en el consumismo y la caridad para servir a los demás. Melitón enseñaba que el trabajo ético refleja estas virtudes, haciendo cada tarea un testimonio de fe. Busquen amigos que compartan su fe y te reten a crecer. En un mundo que empuja al aislamiento, la comunidad cristiana es un refugio de verdad. Melitón construyó una iglesia viva en Sardes. Ustedes pueden edificar la iglesia con gestos pequeños como ayudar a quien lo necesita. Frente a quienes dicen que la libertad es hacer lo que quieras, Melitón nos muestra que la verdadera libertad nace de vivir para algo más grande. Hay ideas que prometen felicidad, pero terminan encerrando a las personas en quejas, en miedos, en una búsqueda constante de validación. Jóvenes, hija, el mundo parece confuso, pero hay una verdad que nunca falla. Somos hijos de un Dios que nos ama y nos llama a vivir con sentido. San Melitón de Sardes lo entendió en un tiempo tan difícil como el nuestro. Su vida nos demuestra que el trabajo, cuando se ofrece a Dios, no solo sostiene la vida, sino que la eleva, nos une y nos prepara para la eternidad. Hoy muchos buscan llenar su vida con cosas que pasan. La fama, placer, poder, pero como el hijo pródigo terminan lejos de casa buscando en espejos rotos lo que solo Dios puede dar. La fe cristiana no es una lista de reglas, es un camino de regreso al Padre, un abrazo que sana las heridas del alma. A diferencia de las promesas vacías que dividen, el cristianismo une razón y fe como decía Benedicto XVI, para construir una patria donde la vida sea sagrada, la familia sea fuerte y la libertad verdadera. Jóvenes, México necesita de su valentía. No tengan miedo de ser distintos, de amar la verdad, de trabajar con honestidad. Cada tarea que hagan con amor, estudiar, ayudar en casa, servir a otros, es una semilla para un país mejor. No se dejen atrapar por ideas que prometen todo y no dejan nada, que quieren reinventar al hombre sin respetar su origen divino. Ustedes son herederos de una fe que ha transformado el mundo, de santos como Melitón que dieron la vida por Cristo. Caminen con esperanza, hay lugar para ustedes, una misión que Dios les confía, una fe que no decepciona. Como Melitón, vivan su trabajo como un canto a Dios, como un puente hacia los demás, como un paso hacia la eternidad.
Que su vida sea un testimonio de que México, cuando vuelve a sus raíces cristianas, encuentra la fuerza para brillar. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que la Virgen de Guadalupe y Dios los acompañen y los bendiga. San Melitón de Sardes, obispo y teólogo y mártir del siglo II, es una figura clave en el cristianismo primitivo. Su vida, marcada por el testimonio bajo persecución, y su obra principal, la homilía sobre la Pascua, ofrecen una rica perspectiva doctrinal que anticipa muchos fundamentos de la fe católica. A continuación analizaremos su postura frente al primado de Pedro, la sucesión apostólica, la obediencia a Roma, el magisterio, los dogmas católicos, su lucha contra errores doctrinales y su participación en controversias teológicas, conectando su legado con los desafíos actuales para jóvenes católicos. Primado de Pedro y su sucesión apostólica. No hay evidencia directa en los escritos conservados de Melitón que mencione explícitamente el primado de Pedro o la sucesión apostólica. Sin embargo, el contexto eclesial del siglo II permite inferencias razonables. Como obispo de Sardes, Melitón operaba dentro de una estructura jerárquica que reconocía la autoridad de los obispos como sucesores de los apóstoles, una idea ya presente en San Ignacio de Antioquía, quien escribió: "Donde esté el obispo, ahí está la iglesia". Melitón, al liderar su comunidad y defender la fe ortodoxa, actuaba como custodio de la tradición apostólica, un principio que implica la sucesión de los apóstoles. El contexto histórico refuerza esta idea. En Asia Menor, las iglesias mantenían una fuerte conexión con la enseñanza apostólica, especialmente a través de figuras como San Juan, quien según la tradición vivió en Éfeso, cerca de Sardes. Melitón, al escribir su homilía sobre la Pascua, se apoya de la tradición recibida mostrando fidelidad a las Escrituras y a la enseñanza de los apóstoles. Eusebio de Cesarea, en su historia eclesiástica, lo describe como un hombre lleno del Espíritu y respetado por su ortodoxia, lo que sugiere que su autoridad episcopal estaba alineada con la continuidad apostólica. Aunque no menciona a Pedro directamente, la unidad eclesial que Melitón promovía, visible en su énfasis en la Pascua como celebración común, implica un reconocimiento tácito de la necesidad de una fe compartida, un principio que más tarde se vincularía al primado petrino. Para los jóvenes de hoy, esto nos enseña que la fe no es un invento personal, sino un tesoro recibido por los apóstoles que nos une como familia espiritual frente al relativismo que dice cada quien su verdad. En el siglo II, el papado como institución estaba en sus primeras etapas y el término papa no se usaba como hoy. Sin embargo, Roma ya era vista como un centro de referencia para la fe, como muestra la epístola de Clemente, quien interviene en una disputa en Corinto. No hay registros de Melitón expresando obediencia directa al obispo de Roma, pero su contexto sugiere una comunión implícita con las iglesias principales, incluida Roma y Jerusalén. Eusebio menciona que Melitón escribió una carta al emperador Marco Aurelio defendiendo a los cristianos en historia eclesiástica, un acto que refleja su preocupación por la unidad de la iglesia frente a la persecución. Durante su tiempo, las crisis como el montanismo, una herejía carismática, y el gnosticismo amenazaban la cohesión eclesial. Contribuía a la comunión universal, un valor que Roma simbolizaba. Su homilía sobre la Pascua enfatiza la unidad del pueblo de Dios en Cristo diciendo: Él es el que nos libró de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz. Esta visión de unidad trasciende las divisiones locales, alineándose con la idea de la Iglesia universal. Para los jóvenes esta lección es clara. En un mundo que fomenta la división y el individualismo, la comunión con la Iglesia, con Roma como faro, nos da raíces firmes. Melitón obedecía a un papa en el sentido moderno, pero su fidelidad a la fe común nos recuerda que nadie cree solo. El magisterio como lo entendemos hoy no estaba formalizado en el siglo II, pero los obispos actuaban como guardianes de la fe, enseñando con autoridad derivada de los apóstoles. Melitón como obispo ejerció esta función al predicar, celebrar la liturgia y combatir los errores. Su homilía sobre la Pascua no es un texto improvisado, sino una enseñanza cuidadosamente elaborada que conecta el Antiguo y el Nuevo Testamento, mostrando su rol como maestro autorizado. En su homilía Melitón afirma: Él es todo, el juez y el rey, el que sufre y el que sana. Una declaración que refleja su compromiso con la verdad revelada, no con opiniones personales. Este enfoque magisterial es evidente en su defensa de la Pascua cristiana frente a las prácticas judías y las herejías gnósticas, que negaban la bondad del mundo material. Al hacerlo,
Melitón contribuía a la regla de fe, un precursor del magisterio que garantizaba la unidad doctrinal. Hoy, cuando muchos rechazan toda autoridad en nombre de la libertad, Melitón nos enseña que la verdadera libertad nace de la verdad custodiada por la Iglesia. Para los jóvenes, esto significa confiar en la enseñanza de la Iglesia como una guía segura frente al secularismo que promete autonomía, pero genera confusión. Melitón vivió antes de que muchos dogmas fueran definidos, pero su teología anticipa varias verdades de fe. Analicemos las categorías. Melitón afirmó la existencia de un Dios único, eterno y omnipotente. En su homilía sobre la Pascua describe a Dios como el creador que actúa en la historia. Todo fue hecho por Él y nada sin Él se hizo. Homilía 71, eco de Juan 1:3. Aunque no desarrolla explícitamente la Trinidad, su cristología implica una relación íntima entre el Padre y el Hijo, al presentar a Cristo como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo, una idea que presupone la eternidad divina. Melitón es uno de los primeros en articular claramente la divinidad y humanidad de Cristo. En la homilía escribe que Él fue envuelto en pañales en Belén y al mismo tiempo es Dios eterno. También defiende la pasión, muerte y resurrección diciendo fue herido y resucitó el tercer día. No menciona explícitamente la concepción virginal ni la ascensión, pero su énfasis en la encarnación sugiere una aceptación implícita de estas verdades comunes hacia la tradición del siglo II. No hay referencias directas a María en los textos conservados de Melitón. La homilía se centra en Cristo y la Pascua, no en Mariología. Sin embargo, como obispo ortodoxo, es probable que aceptara la tradición de María como Teotocos y Virgen, ideas ya presentes en San Ignacio de Antioquía en carta a los Efesios 19:1. La Inmaculada Concepción y la Asunción no estaban definidas, pero Melitón no las contradice. Melitón enseñó que el hombre necesita la gracia para la salvación. En la homilía dice, por su sangre fuimos redimidos, homilía 68, implicando el pecado original y la necesidad de la redención. Aunque no desarrolla el tema espiritual ni el purgatorio, su visión escatológica incluye el juicio como cuando describe a Cristo como el juez, homilía 8. El cielo y el infierno están implícitos en su contraste entre la luz y las tinieblas, homilía 68. Melitón no enumera los 7 sacramentos, pero en su homilía exalta la Pascua como el misterio litúrgico, sugiriendo una comprensión temprana de la Eucaristía. El Cordero fue inmolado y nosotros comemos su carne, una alusión eucarística. El bautismo está implícito en el lenguaje liberación y nuevo nacimiento. No menciona el sacerdocio masculino ni la supremacía del Papa, pero su rol como obispo refuerza la estructura jerárquica de la Iglesia. La unidad eclesial es central en su predicación, como muestra su énfasis en la comunidad redimida por Cristo. Melitón anticipa la resurrección final y el juicio universal. En la homilía afirma, Él vendrá como juez de vivos y muertos, homilía 70, una clara referencia al fin de los tiempos. La gloria eterna está implícita en su visión de Cristo como el Rey que lleva a los fieles a la luz. Melitón vivió en una época marcada por el gnosticismo y las tensiones con el judaísmo. El gnosticismo, que negaba la bondad del mundo material y la humanidad de Cristo, era una amenaza directa a la fe ortodoxa. Melitón combatió indirectamente al enfatizar la encarnación y la resurrección física de Cristo. En su homilía escribe, Él sufrió en la carne y resucitó en la carne, refutando la idea gnóstica de un mundo puramente espiritual. También enfrentó disputas sobre la Pascua. Algunos cristianos influenciados por el judaísmo querían seguir celebrando según el calendario judío. Melitón, según Eusebio en Historia Eclesiástica, también enfrentó disputas sobre la Pascua. Algunos cristianos influenciados por el judaísmo querían seguir celebrándola según el calendario judío. Melitón, según Eusebio, escribió sobre la Pascua para defender su celebración cristiana, centrada en la resurrección. Aunque no atacó directamente a los judaizantes, su teología subraya la novedad de Cristo diciendo, la antigua Pascua ha pasado, la nueva ha llegado, homilía 2. Otros errores como el arrianismo, donatismo o pelagianismo surgieron después de su muerte, sentó las bases para combatirlos. Para los jóvenes, su lucha nos enseña a rechazar ideas modernas que niegan la verdad absoluta, como el relativismo que dice que todo da igual. No hay evidencia de que Melitón participara en concilios, ya que estos comenzaron a formalizarse después de su muerte. Sin embargo, estuvo involucrado en la controversia cuatrodecimana sobre la fecha de la Pascua. Eusebio señala que Melitón escribió tratados al respecto en Historia Eclesiástica, defendiendo la celebración dominical como un memorial de la resurrección. Su aporte fue clarificar la idea
la identidad cristiana frente al judaísmo, fortaleciendo la liturgia como un pilar de fe. Además, su carta con el emperador Marco Aurelio muestra su compromiso con la apologética, defendiendo a los cristianos frente a las acusaciones de traición. Este acto, aunque no doctrinal, en sentido estricto reforzó la cohesión de la Iglesia bajo persecución. Melitón vivió en un mundo hostil donde la fe era cuestionada por el poder, las religiones paganas y las herejías. Hoy, los jóvenes se enfrentan en un secularismo que reduce la fe a una opinión privada y a un relativismo que niega la verdad objetiva. Melitón nos enseña que la fe no es un sentimiento sino un compromiso con Cristo vivido en la comunidad eclesial. Su énfasis en la Pascua nos recuerda que la resurrección es la respuesta al vacío existencial de nuestro tiempo que promete felicidad pero deja ansiedad. Frente al rechazo al magisterio, Melitón nos invita a confiar en la Iglesia como guardiana de la verdad. En un mundo que exalta la autoafirmación sin raíces, su verdad nos reta a encontrar nuestra identidad en Dios, no en modas pasajeras. Para los jóvenes, esto significa vivir con propósito, sabiendo que cada acto de amor, en la escuela, en el hogar o la comunidad, construyen un futuro fiel a Cristo. Hola a todos, bienvenidos a El Sentido de la Fe. Mi nombre es José Antonio y estoy aquí para acompañarlos en este camino de descubrimiento y crecimiento. Tal vez llegaron aquí por curiosidad o porque alguien les habló de este canal. Sea cual sea la razón, me alegra de que estén aquí. La fe es mucho más que un conjunto de creencias, es la fuerza que da sentido a nuestra vida. Pensemos en los apóstoles, quienes dejaron todo para seguir a Cristo, o en los padres de la Iglesia como San Agustín y doctores como Santo Tomás de Aquino, quienes dedicaron su vida a buscar la verdad con pasión. Recordamos a los padres del desierto que encontraron en la soledad el camino hacia Dios, o a San Ignacio de Loyola, quien transformó su vida a través del discernimiento espiritual. Santa Teresa de Jesús nos enseña que la oración es un diálogo profundo con Dios, mientras que Santa Rosa de Lima nos muestra cómo la entrega total nos acerca a la verdadera felicidad. La vida de los santos nos inspira en cada aspecto de nuestra existencia, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestras decisiones. Santa Teresa de Calcuta nos recuerda que el amor se vive en lo cotidiano, mientras San José nos enseña que el trabajo hecho con amor es una oración silenciosa. El arte de Frangélico nos invita a contemplar la belleza como reflejo de Dios, y San Juan Bosco nos muestra la importancia de guiar a otros con paciencia y alegría. No importa quiénes sean ni a qué se dediquen, lo importante es dónde ponen su corazón. Este canal es un espacio para aprender a crecer y descubrir juntos el sentido de la fe. Acompáñenme en esta aventura.